Saludos, muchas bendiciones. Como parte de esta nueva temporada, estaremos tocando diversos temas que nunca antes habíamos considerado y que creo que son sumamente importantes para lo que es la vida cristiana, la vida del ministro, para que la iglesia pueda ser funcional en todas sus áreas. Y uno de los temas que tenía en mente poder tocar era acerca de las personas con condiciones especiales dentro de una comunidad de fe. Conversación que ya había tenido con un gran pastor amigo mío, con el pastor Abdiel Echevarría, pastor de la iglesia Jesucristo es mi sustento en el pueblo de Juanadía, allá en la barriada Galicia. Y por supuesto, acá me acompaña el pastor Abdiel. Pastor, bienvenido. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea de manera especial en cada uno de los oyentes, aquellos que están al alcance de estos medios. Agradecemos a Dios su misericordia y su favor por permitirnos expresarnos al pueblo ante temas de grande relevancia. Sí, definitivamente. Yo creo que este es un tema que se habla poco. Es un tema quizás hasta tabú dentro de las comunidades de fe. Es algo que nos afecta a todos directa o indirectamente, pero que la gente decide obviar. Una de las razones por la cual yo decidí que usted estuviera acá es porque usted es padre de una mujer, porque ya Sharon es una mujer, con condiciones o necesidades especiales. Y yo quisiera hablar un poquito acerca de la historia de cuando Sharon llega a su vida y cómo fue la reacción familiar, cómo ustedes como familia, matrimonio, manejaron la situación. Y luego entramos de lleno, ¿no?, a lo que es hablar acerca de la importancia de que la iglesia esté preparada para poder lidiar con personas de necesidades especiales. Así que, pastor, cuénteme un poquito cómo fue la experiencia de cuando ustedes se enteran que Sharon venía con necesidades especiales. Hace 46 años aproximadamente se nos dio la noticia, luego de su nacimiento y su desarrollo de algunas semanas. La doctora que le asistía, la pediatra, nos reunió a mi esposa y a mí y nos señaló de que nuestra hija, nuestra primera hija, tenía una condición muy particular y difícil de aceptar. Sharon nació con la condición de microcefalia. Es la cabeza sumamente pequeña en donde la masa encefálica se va desarrollando, pero su capacidad ósea de su cabeza no da las proporciones suficientes y por ende eso le provoca cierta incapacidad de las cuales no se explico. Y el impacto de recibir ese tipo de noticias pues nos hizo quizás tambalear en nuestras emociones, pero nosotros que confiamos en lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, pues yendo en oración, aceptando, provocando una convulsión emocional hasta llegar prácticamente a una catarsis emocional. Paulatinamente, en el tiempo, el desarrollo del tiempo, pues, pudimos aceptar la soberanía de Dios. Yo estuve entrevistando a una entrevista que está disponible acá en el podcast Legado al pastor Benito Xavier Toro, que en el momento en el que yo le hice la entrevista, él no era pastor todavía. Su papá, el pastor Benito Toro, no había fallecido aún, de la iglesia, Asamblea Iglesia Cristiana en Yauco. Ellos... En la familia hay varios que tienen necesidades especiales, incluyendo al hijo mayor. Y una de las cosas que Benito Xavier nos contaba, el pastor Benito Xavier nos contaba en la entrevista, era lo fuerte que fue para su papá recibir la noticia de que su primer hijo, el hijo mayor, venía con necesidades especiales, o más bien, porque perdóneme, las condiciones de él fue progresiva, pero no fue en el nacimiento, no fue que se detectó, sino en el desarrollo de su vida. Creo que ya él estaba cerca de high school cuando todo esto comenzó a incrementar aceleradamente. Y él dice que su papá pues entró en una leve o profunda depresión, la verdad es que no recuerdo bien, y se le caía incluso, sí, profunda, porque se le caía incluso el pelo al papá. Y era lo difícil de tener que lidiar con un hijo con necesidades especiales o de aceptar que nuestro hijo tiene condiciones especiales. Ayer yo estuve hablando acá con una persona y fuera de micrófonos
estábamos teniendo una conversación en la que la persona que usted y yo conocemos, la persona viene y me dice, yo no sé qué yo haría si una de mis hijas le surgiera alguna enfermedad. La verdad es que yo me volvería loco y yo creo que es algo que yo no podría soportar. Y yo pensé justamente en el tema que íbamos a estar hablando acá hoy, porque cuántos padres han recibido la noticia, es sumamente fuerte. Y algo que yo le dije a él, que quisiera traer acá, es que yo le dije a él, a veces nosotros pensamos que no podemos con una situación hasta que la única opción que tenemos es ser fuerte y hacerle frente a la situación. Hay situaciones que nosotros las mirábamos a distancia porque éramos ajenos a la experiencia, pero cuando nos tocó vivir la experiencia, no teníamos otra opción que ser fuerte. Y casi parecido es lo que dice el autor de la carta a los hebreos cuando dice que los héroes de la fe se hicieron fuertes en batalla. No fueron a la batalla porque eran fuertes. En la batalla se fortalecieron. En la batalla no había otra opción que ser fuerte, que pelear. No hay otra opción. Y yo creo que cuando surge esta dinámica en la vida de una familia, no hay otra opción que ser fuerte. No hay otra opción que poder echar hacia adelante a nuestros hijos. Ahora, hay padres que no lo manejan de la misma forma en la que usted e Iris lo pudieron manejar, abandonándose en la gracia del Eterno para que el Eterno le diera la fuerza y los dirigiera en esta asignación de poder criar a esta niña con condiciones especiales. Pero hay preguntas que surgen en la mente de cualquier persona, cristiana o no cristiana, independientemente de su fe. La verdad es que son preguntas que la gente se hace. Son preguntas que quizás dentro de un marco bíblico no tienen mucho sentido, pero dentro de lo que es nuestra humanidad afectada es completamente aceptable. Cuando la gente comienza a preguntarse, ¿por qué mi hijo nace con condiciones especiales? ¿Esto es consecuencia de un pecado? ¿Esto viene como castigo? ¿Qué es lo que está pasando? Muchas de las respuestas son quizás obvias para aquel que tiene algún tipo de conocimiento escritural, pero hay personas que se sienten que no tienen los recursos para poder lidiar con tal situación y las preguntas que taladran su mente son estas preguntas. ¿Vivió usted y sufrió el bombardeo de estas preguntas en su humanidad? ¿Y a qué resolución llegó como respuesta a esas preguntas? En una mente natural tendríamos que verlo de una manera de sueños no logrados. Nos ubicamos dentro de la normalidad y todo lo que viene al ser humano es como algo logrado por su esfuerzo, o quizás por las relaciones. Tantas cosas que ubicamos en nuestra mente y cuando formalizamos lo que es el matrimonio, pues se sueña con una familia común y normal y comenzamos a trabajar para eso. Mi esposa y yo nacimos en un hogar cristiano con una fe profunda, unas comunidades de fe que la fe era el ayo, el guía, y sobre todo pues sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, en donde el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero no con todo eso es suficiente para un choque emocional en donde se troncha pues los sueños, donde tenemos que depender entonces de la gracia y misericordia. Lo primero es aceptar la soberanía de Dios. Y nos cuesta trabajo porque en la medida del crecimiento de nuestra hija, pues siempre esperábamos un rasgo de normalidad y de que Dios hiciese un milagro. Pero los milagros los cuantificamos de acuerdo a la normalidad que pensamos en nuestra mente, los rasgos físicos normales, la forma de caminar, el aprendizaje en el hablar, el aprendizaje en el caminar, en aquellas cosas que naturalmente un niño normal pues recibe. Y cada vez que vemos cosas, pues las tratamos de juntar y viene la preocupación y viene la frustración. Pero yo, por lo que se me inculcó, lo que me nació en mí en cuanto a lo que es la fe, nunca traté de que hiciera nido en mi mente el hecho de las preguntas el por qué. Porque la pregunta va a venir, pero decía Martín Lutero, tú no puedes evitar de que un ave pase sobre tu cabeza. La duda, la pregunta es como algo que pasa sobre tu mente, un pensamiento, pero puede evitar que haga un nido.
entonces la práctica de la fe, la escritura, lo que podemos encontrar en lo que la Biblia dice, nos enfrentamos con mucho dolor, pero con una actitud una actitud de fe, una actitud que sobrepasa lo natural para caer dentro de lo sobrenatural de Dios. Ya. Definitivamente yo creo que es en esos momentos donde nosotros experimentamos lo que bien la Biblia habla, diga el débil, fuerte soy. Este tipo de expresiones que dentro del vocabulario evangélico a veces se convierten en cliché. Y precisamente en el programa anterior, en el podcast anterior, yo hablaba de que hay clichés que se convirtieron en cliché porque funcionan, son funcionales, ¿no? Es un cliché llevar a la mujer a comer helado, pero es un cliché porque funciona y funciona. Sacar a tu esposa de la rutina y llevarla a algo distinto. Y la gente tiene como un cliché, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diga el débil, fuerte soy, o que el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y son en estos momentos donde caímos completamente dependientes de la gracia del Señor porque comprendemos en ese momento que nuestra humanidad no es suficiente para tal asignación o semejante situación, ¿no? Con la que uno tiene que lidiar. Y es hermoso poder ver cómo la gracia del Señor nos ayuda a manejarnos en estas situaciones. Hay momentos donde nosotros decimos, yo no sé, como antes decía, y no quiero repetirme, pero es que quiero traer a colación un caso bíblico. Hay momentos donde nosotros decimos, yo me volvería loco si pasaría tal cosa. Pero cuando el hijo de la tsunamita dice, me duele la cabeza y muere entre las rodillas o sobre las rodillas de su madre, yo estoy seguro que un cuadro como ese, si ella lo hubiera pensado antes de ese día, ella hubiera pensado o se hubiera visto a sí misma reaccionando de otra forma a la que reaccionó. De seguro Abraham, antes de que Dios le pidiera lo que le pidió en el capítulo 22 sobre sacrificar a Isaac, si eso es algo que se hubiera planteado antes, él quizás hubiera llegado a una resolución imaginaria distinta a la que llegó después, y cosa que luego le otorga como galardón que lo llamemos el padre de la fe, ¿no? Pero hay momentos que no es hasta que estamos en la situación que reaccionamos y en ese momento experimentamos la mano de Dios, la gracia del Señor que nos sostiene para poder hacer frente a este tipo de circunstancias. Ahora, ¿por qué mi hijo nació con condiciones especiales? Yo recuerdo muy bien una persona que decía, es que yo tengo muchas preguntas que Dios no me contesta. ¿Por qué hay gente que muere de hambre? ¿Por qué hay niños que son abusados? ¿Por qué hay mujeres que son abusadas? ¿Por qué hay países donde la mujer no tiene derecho? Hay gente que todo el tiempo tiene preguntas como estas, que es válido hacerse estas preguntas. Pero a Jesús también le hicieron preguntas como esta, y en cierta ocasión había un hombre paralítico, si mi mente no me es infiel, y le preguntan a los discípulos a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera de esta forma? Y Jesús dijo, no, este hombre nació de esta forma para que mi gloria se manifestara en un momento como este. Ahora, hay momentos donde uno está esperando el milagro del Señor y el milagro del Señor no aparece de la forma en la que nosotros lo estamos esperando. A veces el sustento de Dios no aparece de la forma en la que yo lo estoy esperando. Y quizás nosotros esperábamos un milagro donde pudiera haber normalidad en aquello que se desarrolló de una forma distinta a lo común, a lo corriente. Esperábamos un milagro donde todo se acomodara a lo normal, pero quizás eso no llegó. Y hay preguntas que quedan sin respuestas. Y para esas preguntas, y yo sé que algunos pensarán, sí, pero estás yéndote por la respuesta fácil de que lo oculto pertenece a Dios y lo revelado pertenece a nosotros los hombres. Y es que hay preguntas que no van a tener nunca respuesta. Hay preguntas que nunca van a tener respuesta. Hay preguntas que uno siempre va a vivir con estas cuestionantes hasta que vayamos a la eternidad y quizás algún día haya respuesta o quizás nunca haya respuesta. Lo cierto es que no hay proceso carente de propósito en el Señor. Y eso es lo importante. Yo quizás no tengo la pregunta de por qué, pero no tengo la respuesta al porqué de mi situación, pero tengo la confianza de que en el Señor nunca ha existido un proceso carente de propósito. Así que qué hermoso ver que usted pudo
lidiar emocionalmente con esto de una forma correcta. Y como bien dijo Luther King, que yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Ahora, yo me imagino que un padre que tiene un hijo con necesidades especiales tiene que sufrir un agotamiento tremendo cuando viven, porque prácticamente tienen que renunciar a todo para dedicarse de lleno a lo que son sus hijos, a lo que es su hijo. Y yo quiero que hablemos un poquito sobre el agotamiento de los padres que tienen un hijo con necesidades especiales, porque no solamente hablo del agotamiento físico, mental, emocional, sino que también es muchas cosas a las que se niegan y renuncian por estar ahí presente en la vida de sus hijos más necesitados. La experiencia de 45 años prácticamente, aproximadamente en agosto cumple 46 años. La experiencia sería imposible que un libro la contuviera. No la puede contener porque son muchas experiencias, procesos, en donde se va desarrollando una fe, no una fe basada en los sentimientos, sino una fe viva que solo viene de Dios. Entregarle en nuestra totalidad nuestra voluntad a Dios para que Dios establezca su plan, porque este plan ya estaba escrito antes de la fundación del mundo. Limitaríamos a Dios en su soberanía, de conocer la individualidad que hace Dios con el hombre, porque no hace acepción de personas. Cuando Dios tiene unos planes, los ejecuta. Las estrategias no significa que cambie el plan, sencillamente son parte de la experiencia de madurez. Nuestra experiencia en la incapacidad de nuestra hija nos llevó a madurar. Cometimos errores, claro. Nos desesperamos porque pensábamos que cada señal de normalidad pues, era algo extraordinario porque nos iba a sacar de esa incertidumbre. Lo más triste es la incertidumbre de algo que nos proyectamos y no llega. En el caso de mi hija, hace 45 años atrás no había los medios de este tiempo en donde un sonograma te demuestra si viene incapacitado, con qué condiciones viene, y muchos optan por no tomar la responsabilidad y terminan con su vida en un aborto. Pero cuando Dios le permite a una persona incapacitada, es porque Dios tiene un plan estratégico. La condición del pecado del hombre nos lleva a rechazar todo este tipo de situaciones. Cuando Sharon nace con esa condición, pero desarrolla otras. Su incapacidad para desarrollar su intelecto. Es lo que llamamos retardación mental. Lidiamos con la retardación mental, lidiamos con la microcefalia. Su desarrollo cuando era bebé era difícil, sumamente difícil. Nos turneábamos, pasábamos noches enteras, sus gritos, su incomprensión porque aún era bebé, obviamente no podía actuar normalmente. Toda su niñez fue diferente y cada proceso pues creaba en nosotros pues cierta ansiedad a que para volver a algo de normalidad. Cuando sale mi esposa embarazada tenía un miedo terrible porque pensaba que el próximo hijo iba a ser en la misma condición o quizás algo y trató de establecer ciertos mecanismos para que nuestro hijo, pues, que era varón, obviamente, Abdiel, ya tiene esos 40 y pico de años, ¿no? El segundo, teníamos mucho miedo, quizás temor. El miedo no es algo que es natural en el ser humano porque nadie puede tener una seguridad absoluta del futuro porque no tenemos conciencia de lo que va a pasar. Pero Abdiel salió normal, pero luego vino Deva. Los dos se desarrollaban, pero Sharon no se desarrollaba en su intelecto. Aprendió a caminar porque nos empeñamos, le dimos mucha atención a las necesidades de Sharon. En cierto momento, no el segundo, no Abdiel, sino la segunda, la tercera, que era Debra, veía pues que no le dábamos mucha atención. Pensaba que en el desarrollo, cuando comenzaba a separar las cosas, ¿no? Y era que nosotros los protegíamos para que ellos no fueran afectados directamente de las incapacidades y tratábamos de ser normal. Tratábamos de ir a las actividades, tratábamos actividades seculares, ya siendo pastor y involucrado todo el tiempo en lo que era el trabajo de la iglesia, y tratábamos de hacer un balance. Cuando aceptamos, entonces comenzamos a trabajar desde muy temprano, desde
Quizás a los 2 años comenzamos a trabajar en la capacidad de Sharon, microcefalia, y aquellos que conocen saben lo que es. Estaba destinada a un sillón de ruedas con movimientos incoherentes, una incapacidad de poder valerse por sí misma. Pues teníamos muchas cosas que iban en contra nuestra, pero los milagros se iban desarrollando paulatinamente. Sharon creció con su condición, siguió desarrollándose. Mi esposa empeñaba todo su tiempo que podía para que ella pudiera caminar, pudiera hablar, pudiera hacer las cosas que normalmente ella renunció a sus sueños. Ella estaba en los últimos años de la universidad de enfermería graduada y me dijo, yo me voy a dedicar a mi hija. Wow. Y me puso en mis hombros la responsabilidad del mantenimiento de la casa. Aún todavía no soñábamos ni que íbamos a ser ministros, pastores. Sencillamente trabajábamos en la iglesia. Hubieron momentos difíciles, momentos de tantas cosas que suceden en esta trayectoria en donde prácticamente pues, nos ubicaba dentro de una desventaja. Apenas podíamos pues, tener unas relaciones con los demás, que no hubiese una situación que no fuera coherente de nuestra hija. La gente no entendía, otros entendían, pero luchábamos con todo eso para que pues, no nos afectara directamente aún a nuestro matrimonio ni a nuestros hijos. Pero luego del desarrollo comenzó entonces a salir otras enfermedades, que era la esquizofrenia. Entonces teníamos 2 condiciones. Luego su cuerpo, pues ya a la mayoría de edad, 17, 18 años, 20 años, comenzó a desarrollar también la diabetes, la tiroides y muchas enfermedades juntas. Pero hay que destacar que en todo esto, Sharon comenzó a ir a la escuela. Sharon aprendió a leer, no porque el esfuerzo de una maestra que Dios puso en el camino y el esfuerzo de mi esposa. Ella comenzó a aprender a leer, comenzó a leer, a escribir. Tiene una habilidad extraordinaria para los números, se memoriza los números de teléfono, los nombres. Tiene unas virtudes extraordinarias y unas cosas, aunque todavía su edad cronológica son 45 años, pero su mente son de 9 años. Todavía juega con muñecas, todavía juega con los niños, todavía hace cosas y actitudes como si fuera un niño. Pero en todo esto es importante aceptar la soberanía de Dios, aceptar la situación, entender que Dios nos da capacidades y nos va madurando, porque Dios nos obliga, Dios expone, y en la exposición nosotros acumulamos la parte intelectual, que es la parte cognitiva, para desarrollar entre todas esas situaciones, entre todos esos procesos, la sabiduría que viene de Dios, el temor a Jehová, la sabiduría que nos ayuda a poder comprender todas estas situaciones, para ubicarlo como un escalón para subir al lugar que Dios destinó para cada uno de nuestras vidas. Ustedes se hicieron fuerte en batalla, lo que dice el libro de los Hebreos. Y no solamente estaban en la crianza de 3 hijos, uno con condiciones especiales, necesidades especiales, sino que simultáneamente emprendiste, tenías tu propio negocio, tenías un taller de hojalatería, tenías tu negocio de venta de pintura y materiales para hojalateros. Y luego llega el pastorado. Entonces quiero que me expliques más o menos la dinámica de cómo hacían ustedes para poder manejarse entre los asuntos ministeriales. No sé si llegaron a coincidir el ministerio y el negocio, no sé si llegaron a coincidir o si sí coincidieron. Ok, pues quiero que me explique un poco cómo hicieron para manejarse en el tiempo, las fuerzas, cómo hacían para poder manejar el negocio en el ministerio y simultáneamente la crianza de 3 hijos, incluyendo entonces a Sharon con necesidades especiales. Una de las cosas que me responsabilizó mi esposa fue que tenía que trabajar para poder sostener el hogar. Apenas teníamos las economías, nos casamos muy jóvenes. En todo eso no teníamos para aquel tiempo lo que hoy pues, nos provee la facilidad de la educación. Teníamos que trabajar temprano
para buscar nuestras cosas. Me dediqué a mi oficio de la hojalatería primero, establecí el taller, establecí mi clientela. Me fue bien. Podía traer el alimento a la casa, podía traer todas aquellas cosas que eran necesarias y básicas. En ese desarrollo, pues, Dios me dio la oportunidad de adquirir un negocio. Ya no solo era hojalatero, sino era que le vendía a los hojalateros. Hacía combinación entre todo esto. Para ese tiempo todavía, obviamente, no tenía la responsabilidad pastoral. Todavía no había respondido al llamado, aunque el llamado fue desde pequeño, desde los 9 años. Pero en ese caminar, en esas estrategias de Dios para fortalecer mis pasos, pues dedicaba tiempo a mi negocio. Mi hijo me ayudaba ya en ese tiempo, ya pues Abdiel Junior tenía la capacidad administrativa, estudiaba, trabajaba conmigo, igual Debra en sus asuntos, Sharon Iris se encargaba de ella, de sus necesidades. Y entre el negocio del taller y el negocio de la venta nos ocupaba mucho tiempo, hasta que un momento pues decidí y pedí dirección a Dios. Tenía que alcanzar pues los sueños de la casa, hacer la casa, todos los asuntos que eran necesarios para aquel tiempo. Y en determinado momento, como para el 2003, me surge la situación de tener que hacerme cargo entonces de la pastoral. Ciertas dificultades, ciertos problemas que siempre enfrentamos, porque si hay algo que yo he aprendido es que las cosas tengo que procesarlas a través de la claridad. No me gusta la ambivalencia, no me gusta la dualidad, porque en la dualidad no hay solidez. La dualidad crea la duda, y por lo tanto si tienes doble pensamiento, si quiero trabajar aquí o quiero trabajar allá, no me va a ser una estructura sólida en donde puedo alcanzar el favor de Dios. El favor de Dios siempre estuvo conmigo. A veces desobedecemos porque queremos progresar cada día. Me enfrento a que la responsabilidad y el llamado de Dios era más fuerte que todo mi sueño, y decido entonces abandonar en cierta manera el negocio. Se caen las ventas, se cae todo. Entonces le pregunto a Dios: ¿qué tú quieres que yo haga? Obviamente pude entender que el llamado de Dios para el pastorado se ubicó dentro del tiempo que yo no había determinado, sino que Dios en su divina misericordia, pues providencia, su soberanía, pues lo determinó para que pudiéramos establecer el llamado en su plenitud. Cuando comienzo el ministerio, lo empiezo, a pesar de que tenía todo lo que era la estructura. Había aprendido de mi padre como pastor, mi hermano como Eliú como mi hermano, perdón, pastor. Y siempre estuve presente, aunque traté de hacer mi vida. Cometí muchos errores. Trabajé. Nunca salió de mi mente la responsabilidad que Dios había puesto en mi mente, pero la naturaleza, Pablo estableció, siempre me fijo en la expresión de Pablo, viendo su incapacidad, trato de hacer el bien, pero el bien que quiero no hago. Y señalaba él diciendo: yo con mi mente sirvo a Dios, pero con mi carne, refiriéndose a la naturaleza caída, pues hago lo contrario. Pero un día entendí de que mi relación con Dios no dependía del llamado. Mi relación con Dios no dependía de los dones que pudiera tener, de las capacidades como músico, quizás como adorador, que se habla en este tiempo, sino de una entrega total y voluntaria ante los pies del Señor. Si no hay voluntad, no hay cambio. Yo puedo manifestarle el don y puedo que Dios manifieste su don en mí, pero lo más importante son los frutos. Y comencé a entender de que mi relación con Dios me iba a llevar al propósito que Dios ya había determinado. Entre todas estas situaciones, pues, se nos hace muy difícil, pero la medida de lucha, la medida que despierta tu capacidad de lucha, yo creo que personas ociosas, personas que piensan que todo le va a llegar a la mano, nunca van a alcanzar propósito. Porque mi mamá me enseñaba diciendo de que la ociosidad provoca vicios, pero que la madre de la invención, decía ella,
es la necesidad. Y cuando ubicamos la necesidad desde el punto correcto, mi necesidad de responderle a Dios, que era mi prioridad, pero no tenía la capacidad, no tenía la fortaleza, quizás mi conducta no era la mejor. Gracias a Dios por la enseñanza nunca caí en ningún vicio, ninguna situación de dolor que fuese contraria a lo que se me había enseñado, sino que había muchas preguntas que todavía no habían sido contestadas hasta que acepté. La condición de mi hija fue como una plataforma, como un escalón para conocer la mentalidad y para conocer la conducta. ¿Por qué la gente procede de esta manera? Y muchas veces dentro de la iglesia tratamos de quitar el problema, pero no nos enfrentamos a la causa. Miramos los resultados. Si son malos, lo vemos de una forma punitiva, de castigo. Si son buenos, queremos que se multipliquen, pero nunca vamos a las causas. No podemos ver a la gente por lo que hace, sino por lo que es. Y lo único que puede determinar en nosotros lo que es la persona es la herramienta que nos dio cuando nos llama a Dios, que nos pone en nosotros lo que llamamos el discernimiento para entender los misterios. Si no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, no podemos conocer los misterios. Si no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, no podemos ser consolados. Y en medio de esa relación, de esa guianza del Espíritu Santo, para establecer el carácter de Cristo en nosotros y ubicarnos dentro del plan de Dios, porque en nuestra naturaleza tenemos altas y tenemos bajas, tenemos fuertes caminos que tomamos y que nos debilitan nuestra fortaleza. Entonces la Biblia trae un recurso extraordinario cuando dice Dios no pone carga sobre hombros que no pueda llevar. Los ministerios Dios los pone en aquellos que llamó, pero tenemos igual responsabilidades porque el mayor ministerio que tiene el hombre es llevar lo que Dios puso en sí para poder llevarlo ante Él, porque Él dijo todas las almas son mías y nos dio la capacidad, el poder de decidir, el poder de aprender, el poder de considerar lo que Dios plantea a cada uno, las señales, todas estas cosas. Sharon para mí fue un aprendizaje extraordinario y cada cosa que hace, cada situación la conozco, la voy conociendo porque todavía no puedo conocer en su totalidad, porque todavía el sentido de normalidad coquetea en mi mente y pienso pues que algún día Dios hará un milagro, aunque todos los milagros que Dios ha hecho, lo que pasa es que vemos las cosas de una manera diferente, nuestro raciocinio nos hace ver las cosas de una manera diferente, pero yo le doy gloria a Dios que pudo leer, pudo escribir, va a la iglesia y tiene un ministerio, escribe textos, se lo da a la gente, ministra, aún en medio de las situaciones adversas. Yo creo que a veces nosotros encerramos a Dios en una forma de operar porque encerramos a Dios conforme a las expectativas que nosotros tenemos de cómo yo quiero que Él lo haga y cómo yo espero que Él lo haga. Nosotros tenemos la mujer del flujo de sangre que por 12 años padecía de eso y la gente normalmente vemos el milagro en que se detuvo el flujo y no vemos el milagro de que estuvo 12 años viva padeciendo el flujo de sangre. 12 años de vida que el flujo de sangre no la detuvo sin tener los avances médicos que tenemos hoy en día. 12 años que ella sobrevivió. A veces Dios no se manifiesta como el que te sana, pero se manifiesta como el que te sostiene en medio de la enfermedad. Hay momentos donde Dios no se manifiesta como el que abre la puerta que yo esperaba, pero hace que fluya el aceite y que no mengue el aceite en la vasija. Entonces, quizás Dios no lo hace de la forma en la que nosotros esperábamos, porque el amor de padre y el deseo natural es buscar la normalidad en nuestros hijos, pero vemos el milagro de que cuánto tiempo de vida le había dado el médico. O sea, el médico no le había dado nada de vida y tiene ya casi 46 años. O sea, es una victoria impresionante. Y ver el desarrollo de ustedes como familia, ver el desarrollo de ustedes como ministros, llevando o sobrellevando lo que viene siendo las necesidades especiales de su hija, echar hacia adelante a sus otros 2 hijos que son profesionales, que están realizados en el Señor y aún así proseguir hacia adelante, pues algo digno de admirar. Hay un detalle que no quiero que se me escape, obviamente, cuando ya había un diagnóstico, la doctora tenía un diagnóstico, la pediatra le dice a mi esposa, te la voy a dar para 2 semanas. Mi esposa obviamente se entristeció,
claudicó, pero le dijo, usted puede determinar como médico, pero yo sirvo a un Dios que hace las cosas no como el hombre, un Dios soberano que establece sus principios. Es el Dios que tiene la capacidad de sorprendernos minuto a minuto por toda la eternidad, y incluso cuando no opera, no opera como yo lo espero. Ahora, dentro de la experiencia que ustedes han tenido como padres de una niña ya mujer con necesidades especiales, toda la experiencia, las batallas que ustedes han librado con la salud de Sharon, con las dificultades, ¿cómo cree usted que debe prepararse la iglesia para poder lidiar con personas con necesidades especiales? Porque cualquier comunidad de fe mínimamente tiene una persona con necesidades especiales, mínimamente. Y para mí es normal, ya que como predicador itinerante de este santo evangelio, tengo la oportunidad de ir de comunidad de fe en comunidad de fe. Puedo hacer una evaluación, ¿no? No muy certera, pero, o sea, no muy específica, debo decir, no estadísticamente específica, pero sí puedo decir que cada iglesia tiene mínimamente una o dos personas con necesidades especiales. Y creo que no todas las iglesias están preparadas para poder lidiar con personas con necesidades especiales. ¿Cómo cree usted que se debe preparar la iglesia tanto en un aspecto estructural como en un aspecto relacional para poder lidiar con personas, para poder hacerles sentir cómodo, hacerles sentir en casa, hacerles sentir parte de la comunidad de fe a personas con necesidades especiales? La primera situación que se debe tratar de fortalecer y hacer una estructura firme es preparar la iglesia para aceptación, aceptar este tipo de condición, pero para aceptar este tipo de condición tiene que haber el elemento de la empatía. La empatía es lo que nos pone en el dolor de los otros. No puedes entender la discapacidad si no conoces la discapacidad. Si nos concentramos en nuestro bienestar, en solamente una palabra que me dice que te voy a empoderar, que te voy a bendecir, que te voy a lanzar a las naciones, que te voy a llevar a que tus enemigos se rindan a tus pies. A veces se predica un evangelio obviamente que es de bienestar, pero tenemos que establecer nuestro carácter para poder recibir, porque el mundo te va a obligar a que olvides ciertos detalles que son fundamentales. La gente habla de enemigos a veces, pero no se dan cuenta que ellos mismos hacen sus enemigos con sus acciones, con su incomprensión, haciendo un evangelio quizás punitivo en donde todo se condena, todo se demoniza, pero se olvidan de las herramientas que Dios nos da para tolerar este tipo de situación. Aquí no es cuestión de soportar, aquí es cuestión de entender, de ser empáticos. Yeah. En mi iglesia hay algunos, tengo un niño quizás de algunos 8 años, que su padre lo trae sumamente intranquilo, incoherente. Está allí porque nuestra iglesia ha aprendido a trabajar con Sharon, porque nosotros le demostramos el amor, no la ignoramos, la atendemos. Estos niños siempre quieren buscar también cómo ser normales con los demás y se frustran. Oirá siempre a Sharon decir, me porté bien, aún en su edad. Y ver una situación en donde la esquizofrenia le ataca quizás a los 14, 15 años, donde pierde totalmente su control emocional, donde pues se pone agresiva, donde agredía a su mamá con violencia, le hacía moretones, le daba en la cara, y luego se encerraba en su cuarto a llorar y salía y decía, me porté bien. Eso es un detalle pues que muchas veces la llevamos y no lo queremos enfrentar porque nos duele y quizás pues me emociona, ¿no? Difícil. Pero de esto hemos aprendido y enseñar a la comunidad de fe a ubicarnos dentro de todos los aspectos y sobre todo esto, respetar la dignidad humana porque ellos tienen dignidad. No excluirlos, atenderlos, buscar ayuda profesional.
que fue lo que nos favoreció en cierto punto. Mi esposa se ilustró, se capacitó. No había los medios de este tiempo en donde todo lo encontramos en la tecnología. Ella está especializada ahora mismo en todo esto y pregunta. Ella busca información de cómo aún la trata como una bebé, porque todavía ella espera más, ver más milagros, aunque los milagros han sucedido de una manera extraordinaria. La iglesia necesita desarrollar la empatía, sobre todo en este tipo de situación, comprender, porque tenemos muchos casos. Este padre que lleva a su hijo a nuestra iglesia, está en mi iglesia porque oyó testimonio de que a los niños con impedimentos se les trata bien, con discapacidad. Yo creo que nuestro ministerio no se basa solo en la manifestación, porque la manifestación es producto del don manifestado, pero el don tiene que desarrollar frutos en medio de la comunidad de fe, que el don sea una herramienta para forjar que la gente pueda recibir frutos, o sea, dar frutos, adherirse al pámpano, o sea, somos un pámpano en medio de la vid verdadera, y que podamos desarrollarnos, no solo por un momento sacar nuestra mentalidad personalista, quizás unilateral en nosotros de recibir, sino que poder dar a otro, que es el servicio que vino Cristo, negándonos a nosotros mismos, obviando la titularidad, porque muchos van detrás de la titularidad, detrás de lo que puedo hacer, alcanzar un título o una posición dentro de la comunidad cristiana o quizás secular, que nos vean como que somos, con lo cual tenemos, como lo que hemos alcanzado, pero realmente la esencia de nuestro ser está ubicada dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que fue servir. Y dentro del servicio incluye a todo. Y sobre todo está aquellos menos desventajados, que no tienen la ventaja emocional, intelectual, para poder trabajar coherentemente. Se habla en este tiempo porque se ha hecho muy popular la palabra ser inclusivo. Y no hay nada más inclusivo que Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. No existe nada más inclusivo. Usted dio en el botón de este programa. Yo creo que este episodio tiene una cosa y es la empatía. Es recordarle al pueblo que tenemos que ser empáticos. Y voy a mirar directamente a la cámara para hablarle a los que nos están viendo y los que nos están escuchando ahora mismo, que van en su vehículo, están en su casa haciendo sus quehaceres. La empatía, iglesia, ser empático. No tengo que entenderlo, no tengo que saber más allá. Tienen dignidad porque son seres humanos igual que nosotros, con ciertas discapacidades, y ser empático no es muy difícil. No es muy difícil ser empático. Amén. ¿Sabe? No es muy difícil. Y bueno, yo creo que es algo que es muy necesario dentro de las comunidades de fe. Ahora, ya para ir a la recta final, pastor, hay momentos donde hay ministros que no tienen discernimiento, o más que falta de discernimiento, a veces falta de sentido común, ministros emocionados, ministros irrespetuosos, ministros faltos de educación, que hay momentos que se manejan de forma incorrecta frente a personas con discapacidades al momento de la administración o al momento en el que están dando la predicación. En el caso mío, yo he estado en comunidades de fe en donde había una persona con discapacidades y de momento va el ministro y comienza a reprender como si el discapacitado tuviera algún tipo de demonio. Una cosa que fue sumamente bochornosa. Y si ya, como si no fuera ya bastante difícil para los padres tener que lidiar con las condiciones de su hijo, echarle hacia adelante, tratar de que tenga un lugar dentro de la comunidad de fe, dentro de la escuela, dentro de la sociedad. Tener también en un lugar donde nosotros vamos a recibir refrigerio espiritual, un lugar donde nosotros vamos y se supone que nos sintamos mínimamente aceptados. De momento, vivir este tipo de experiencia, algo que marca, que hiere, es muy nocivo para la iglesia. En otros casos se manejan haciendo chistes o burlas que son desmedidas, insensibles, faltos de empatía.
Y quiero que me hable un poquito acerca de eso, si ha habido la experiencia y aunque no haya habido la experiencia, hablar un poquito sobre el asunto. El problema es que, volviendo y retomando, y perdona la redundancia, ¿no? Adelante. La falta de entendimiento viene por que no se visualizan las cosas como en su punto correcto. Cuando digo en su punto correcto, señalo y digo que todo el mundo quiere normalidad, hacen un programa y quiere que todo funcione. De momento sale algún niño con una discapacidad, sale al frente, se le ve como un problema y no como un aprendizaje y una oportunidad. Cada vez que en nuestra iglesia sale un niño como el que nosotros tenemos, que interrumpe en cierta manera, lo ubicamos dentro de una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, porque no todos actúan de la misma manera. Si lo vemos como un problema, vamos a tratar de resolver el problema a nuestra medida. Si lo vemos como una oportunidad, le vamos a pedir discernimiento a Dios para cómo trabajar. Y volvemos otra vez a ponernos en lugar de su padre, quizás se siente avergonzado por la incoherencia de su hijo, o porque interrumpe al hijo y decide quedarse en la casa, porque entonces vienen las burlas, vienen las malas actitudes, las situaciones, corregir. Wow. Y lo que hacen es que no solo hieren la sensibilidad del niño, que quizás está en los 8 o 10 años, pero no puede controlar sus actos porque no decidió ser así, un propósito que Dios estableció para enseñarnos. Y si tenemos la oportunidad de tener discapacitados en la iglesia, yo creo que es una oportunidad extraordinaria del crecimiento, en donde nos ubica en el desarrollo del aprendizaje. Buscar soluciones que no sean para solucionar un problema, sino para ubicarnos dentro de la oportunidad de comprender por qué. Porque podemos quitar quizás el resultado de las acciones, pero si no nos ubicamos dentro de lo que provoca o qué es la situación, la base fundamental. Eso es como la ama de casa que quita la telaraña pero deja la araña. ¿En dónde vamos a trabajar entonces? Vamos a trabajar todo el tiempo tratando de eliminar los resultados y no nos vamos a la médula del problema. ¿Qué quiere Dios hablarnos? Por eso tuvo el pueblo de Israel 40 años vagando en el desierto, porque no aprendía. Llega un momento en cada comunidad de fe que tiene que aprender, no solamente en este aspecto, porque esto es fundamental. Tenemos una sociedad enferma, una sociedad con muchos problemas, con muchas dificultades. El individualizarnos, encerrarnos en nuestro propio yo, para buscar el beneficio, porque nos sentimos oprimidos cuando los enemigos y los mismos errores los cometemos nosotros y provocamos con nuestras actitudes y todos aquellos actos que hacemos, todas aquellas situaciones que hacemos, que le provocamos tristeza a los demás, pero no me importa mi alegría y mi bienestar emocional. Yo creo que el punto es la empatía, ponernos en el lugar de los demás, de los que sufren, como hizo Jesús. Cuando predicó el sermón del monte, lo estableció. Cuando le predicó a aquellos que alimentó, reconociendo que había que sanarlos a todos y darle una palabra de consuelo. Todo el mundo le siguió por el beneficio. Se fueron detrás de él por el beneficio. Pero la participación de su ministerio, comer de su carne y tomar de su sangre, no lo podían comprender, porque hay mucha gente que entiende lo que su mente les puede analizar. Pero muchas veces olvidamos de que la comunidad de fe produce iglesia. La iglesia no produce comunidad de fe, porque la iglesia es santa. A veces se ataca a la iglesia, pero hay comunidades de fe que están trabajando para ser la iglesia de Cristo, la iglesia invisible. Y todas estas situaciones nos llevan a mejorar cada día, a entender. Pero es un punto vital, porque es fácil trabajar a un niño normal. Quizás tiene la facilidad del aprendizaje, pero alguien que tiene la discapacidad, que no puede entender y comprender, tener la paciencia suficiente. Mi esposa fue perseverante, no importa las agresiones, no importa las burlas, no le importó muchas cosas. Mis hijos comprendieron la discapacidad de mi hija. Y cuando fuimos a la iglesia, nos tocó el ministerio de la pastoral, pudimos comprender que hay muchos lisiados espirituales que por más que se les aplique, nunca aprenden.
que por más que se le trata de llevar a una verdad profunda, nunca lo pueden entender, ser tan simples, porque son incapacitados de una verdadera palabra que los transforme. Las dogmáticas no transforman a nadie. Las estructuras viciadas no transforman a nadie. El prestigio de las organizaciones no transforman a nadie. El único que transforma es el Espíritu Santo cuando se provoca un avivamiento, porque el avivamiento no llega si no se provoca. Para poder estructurar realmente la iglesia de Cristo, que está próxima a ser levantada. ¿Vamos a entretener o vamos a transformar? El único que transforma es el Espíritu Santo. El único que nos enseña es tan elemental como reconocer. Cuando un niño impedido viene, un niño discapacitado llega, cuando un niño con condiciones especiales llega a nuestra casa, lo primero es establecer de que nuestros sueños no se eliminaron, sencillamente que Dios ya los tenía en su agenda. Ya Dios había escrito lo que iba a pasar en nuestra vida. Aceptar la soberanía de Dios, aunque mis sueños se derrumben, aunque mi estrategia de crianza sea diferente, porque mis hijos venideros podrían venir de la misma condición. No tengo los recursos. La discapacidad no discrimina. La misma lo tiene el rico, el pobre, el intelectual, el que está tirado en la calle. Pero Dios nos dio la capacidad como hijos de Dios para establecer los principios bíblicos y poder sobrellevar esta carga y ser de enseñanza a los otros. Tomarlo como un escalón para crecer y fortalecer nuestra relación con Dios. En vez de quizás recriminarle a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué no escogiste a otro? Porque Dios te dio unas capacidades, puso cargas en tus hombros, capacidad en tus hombros de carga. Porque si tu capacidad de hombro no podía soportar la carga, no la había puesto. Yo creo que debemos empezar por lo elemental. Desarrollar empatía. Ponernos en el lugar de otros. Hoy tenemos tantos sueños de alcanzar ministerios, de alcanzar multitudes, de alcanzar naciones. Si todavía no conquistamos a nosotros mismos en nuestra mentalidad recalcitrante, nuestra mentalidad ubicada en el elitismo que tanto nos separa de lo que actuamos como sí, pero llevamos dualidad cuando Dios nos pide integridad. Dios nos está pidiendo a nosotros que seamos íntegros ante Él. Nuestras incapacidades espirituales muchas veces se reflejan en nuestra falta de voluntad en su presencia. Si no hay voluntad, no hay cambio. Yo creo que debemos dejarlo acá porque no hay mejor cierre que ese. Amén. El llamado es a la empatía. Amén. Ese es el llamado. Pastor, gracias por estar acá en Legado con nosotros. Un honor. Gracias por bendecirnos con su historia, por edificarnos con la sabiduría que el Eterno le ha dado en su gracia. Y bueno, a los que nos estuvieron escuchando y a los que nos estuvieron viendo, ayúdenos a llegar a otras personas, a otras comunidades de fe, a compañeros ministros, que creo que este es un tema que poco se habla dentro de nuestras comunidades de fe y que tanta necesidad hay de hablarse. Así que gracias por estar al otro lado. Si te gustó, dale like, compártelo, déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios y será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.